Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto saludarles de nuevo. Como siempre, quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, a Nobel Biocare por la invitación para estar aquí el día de hoy con ustedes y, por supuesto, también a Inteligencia Dental por permitirnos las facilidades para realizar a cabo este webinar. Les envío muchos saludos desde la ciudad de Mérida, Yucatán, donde tengo el placer de residir y trabajar. Y pues entrando en tema directamente, quisiera plantearnos dos cuestiones, hacernos dos preguntas que trataré de, a través de algunos casos, resolver el día de hoy. La primera de ellas es, si bien es ya un commodity y es una realidad que todos nosotros estamos utilizando imagenología a través de CONVINS, tomografía de ascónico o a través de tomografía médica convencional. Estamos utilizando imágenes para hacer al menos un diagnóstico de nuestros casos, futuros casos, implantes soportados. Y, insisto, quisiera que nos plantearan dos cuestiones. La primera es, ¿qué puedo hacer yo para aprovechar más esta información? ¿Qué puedo hacer yo para aprovechar más este estudio, dar un mayor beneficio a nuestros casos? Que per se ya el estudio implica un costo biológico y un costo económico para nuestros pacientes. Y la segunda de ellas es, ¿en qué estoy basando la toma de decisiones? ¿Qué variables estoy considerando para trasladar esta información de un entorno virtual, de un mundo digital, a una realidad clínica de nuestros pacientes? ¿Cuáles son realmente los alcances de cada uno de los protocolos existentes el día de hoy, tanto desde el punto quirúrgico como protésico? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las posibles complicaciones y beneficios que pudiera tener yo si decido irme por un camino o por otro? Veremos, insisto, a través de varios casos clínicos, las ventajas y desventajas que puede tomar el seguir un camino o el otro, y también los beneficios, ahí se diría todos son beneficios que puede implicar aprovechar más con los diferentes hardwares con los que contamos hoy en día, esta base, esta información, este crudo de información que tenemos a través de una tomografía. El uso de tecnología tridimensional sin duda mejora el diagnóstico, nos dará más confianza, reducirá complicaciones, entre otros múltiples beneficios que veremos a lo largo de esta siguiente hora. No importa si estoy tratando con pacientes totalmente déntulos, si estoy tratando con pacientes parcialmente déntulos o pacientes que simplemente tengan ausencia de un solo órgano dental. Yo puedo decidir comenzar con una planificación digital y ahí irme con una técnica totalmente freehand o utilizar algún tipo de tecnología de hardware para hacer cirugía guiada, hoy en día incluso cirugía navegada. Todos ellos, cualquier protocolo que yo decida seguir, significará sin duda riesgos y beneficios, ventajas y desventajas. Y lo importante es conocer y entender el por qué estoy tomando una u otra decisión. Habrán situaciones en las que será mejor en mis manos hacerlo de una forma o de otra. El flujo de trabajo con la llegada de nuevas tecnologías en la última década ha cambiado considerablemente. Brincamos de encerados diagnósticos, brincamos de panorámicas, brincamos de las famosas reglas de 3 o estos balines para entender las distancias que había dentro de una radiografía panorámica con información bidimensional, tratando de trasladar o entender un entorno que era totalmente tridimensional dentro de nuestro caso clínico, dentro de la anatomía o el espesor de nuestro maxilar, con la configuración que significaba incluso avanzando un poco más en lo que se fue desarrollando a través de la implantología, ya no solo la posición del implante con respecto al hueso, sino la posición de ese implante con respecto a los aditamentos protésicos, a la corona clínica que tendrá al final el paciente, que es el resultado que todos buscamos. Pues
tener todas estas todos esos diferentes jugadores dentro de un mismo entorno nos ha facilitado la vida. Ya no tenemos que imaginarnos las cosas únicamente, sino que ahora podemos verlas físicamente. Pero eso no lo es todo. Después llegó otro momento en el que había que pasar de esta información muy bonita, digital y tridimensional a una realidad clínica. Y los escáneres intraorales, las fresadoras, las impresoras 3D, sin duda nos han facilitado información. La pregunta es, ¿ya nos subimos al barco? La pregunta aquí sería, ¿estamos aprovechando este mar de elementos con los que podemos contar? Y si sí los tenemos, ¿los estamos usando correctamente o no? Pero sin duda, hoy contamos ya con realmente un flujo de trabajo digital para nuestros casos clínicos. Desde el punto de vista quirúrgico, protésico, una vez hecha una planificación, y siempre enfatizo mucho que no es lo mismo hacer un diagnóstico que una planificación. Si yo estoy realizando un combin y estoy utilizando únicamente un visor en el que puedo tomar mediciones como el ancho, el largo, las unidades Soundfield, pues no estoy sacando el mayor de los provechos al caso. Me gusta utilizar mucho, incluso lo puse en el título de esta presentación, el software DTX. Creo fielmente realmente que la facilidad en la interfaz del usuario es parte de lo que lleva a un clínico a utilizar en el día a día esos softwares de planificación y no el hacerlos en ciertos casos espectaculares o en ciertos casos para conferencia. La planificación digital, comentaba hace un rato, el entender cuál va a ser el entorno de ese implante con respecto al aditamento, con respecto a la corona, con respecto a un caso de arcada completa, con respecto a la distribución de los implantes en el arco, cantilevers, etc., y entre otras decenas de variables, pues me permitirá alcanzar mayores porcentajes de éxito con respecto a decisiones tomadas a lo mejor un poco bajo la presión de un momento intraoperatorio. No es lo mismo ir a un procedimiento quirúrgico con la gran mayoría de las decisiones tomadas y únicamente dejar para el momento, insisto, intraoperatorio, lo que no es controlable, si hay un sangrado, si hay una molestia, alguna cosa de ese tipo, pero no decidir posiciones de implantes y no decidir ubicaciones y profundidades una vez, digamos, anestesiado y levantado en colgado. De tal forma que esos softwares de planificación y no únicamente un visor me va a permitir realizar esa toma de decisiones y sobre todo visualizar esto, ya sea para ir, como vemos en esta imagen, a un protocolo guiado totalmente, parcialmente guiado, navegado o de cirugía freehand, lo que a mí me funcione. Pero cada uno de estos métodos significará riesgos, beneficios, ventajas y desventajas, como comentaba. Si vemos, por ejemplo, la relación que hay entre la planificación y los resultados clínicos, pues por supuesto que mientras más guiado sea mi protocolo, es decir, mientras más yo pase de una planificación o un diagnóstico a una realidad clínica de una forma guiada, pues podré reproducir con mayor precisión lo logrado de manera virtual. ¿Siempre quiero hacer esto? Pues probablemente no. A lo mejor tengo un entorno en el que tendré que hacer grandes estrategias de regeneración, en el que la realidad virtual no necesariamente sea la misma la realidad clínica final. Estoy pensando en un caso, a lo mejor de arcada completa, en el que yo tendré que hacer muchas extracciones. Y si yo planeé un implante en cierta posición, quizás después de hacer extracciones complejas, de varios órganos dentales, la posición de ese momento, de esa realidad, sea distinta, la ideal al menos, a lo que yo tenía en un momento inicial. Entonces, no todos los casos tendrán que ser necesariamente para una cirugía totalmente guiada. Veremos algunas situaciones clínicas. Por supuesto, mientras más guiado sea, podría ser de menor invasión, aunque ahorita ya nos asocia únicamente la cirugía guiada con cirugías mínimamente invasivas, sino con posiciones o con precisión en el procedimiento.
Una cirugía freehand me permite hacer con mayor facilidad, por la apertura del colgajo, manejo de tejidos duros o blandos, requiere, creo, una menor curva de aprendizaje, pero dejar claro que la literatura equipara las tasas de éxito de cualquiera de las tres de la misma forma. Hablaremos primero de casos de cirugía freehand. Lo que vemos en pantalla voy a decir que es rutinario. Un paciente con ausencia de un órgano dental 4.5. Hacemos un análisis rápido de la posición ideal, tamaños. Y cuando hacemos una planificación de este tipo, tenemos acceso a un software de planificación, en este caso el DTX. Veamos, tratemos de observar con mucho detenimiento lo que va a suceder alrededor, desde el punto de vista quirúrgico de nuestro implante. Es decir, no podemos pensar que un solo dispositivo podrá cumplir todas las necesidades clínicas de un caso. Por eso es que hay varios tamaños, pero también por eso es que hay diferentes diseños de nuestras fijaciones. Y eso va en relación a densidades de hueso, al protocolo de carga, voy a hacer o no voy a hacer carga inmediata, voy a colocar o no voy a colocar en un implante inmediato. Y estoy seguro que si utilizamos un solo dispositivo para todos, como que quisiéramos utilizar un solo automóvil para correr carreras y para ir al supermercado, pues en algunas situaciones tendríamos resultados ideales, pero en otras nos podríamos quedar pensando que a lo mejor alguna de las decisiones pudo ser distintas. Y es este tipo de variables que deberíamos de conocer, tomar en cuenta y actuar en consecuencia para todos nuestros casos, buscando implantología predecible, buscando la mayor tasa de éxito para todos nuestros casos. En este caso estamos utilizando un aditamento para llevar nuestro implante de una situación de hueso a una plataforma protésica a nivel óseo, un implante bone level. Lo estamos llevando a una situación de tejido donde vamos a trabajar ya más coronalmente, logrando un mejor sellado alrededor de nuestra plataforma protésica, protegiendo más a nuestro implante y dejando que ese tejido cicatrizado no tengamos que, vamos a decir, molestarlo en los momentos de las conexiones, en los momentos de las tomas de impresión, con el subsecuente beneficio que representa esto desde el punto de vista biológico y también el confort para nuestro paciente. Se coloca al momento de la cirugía, es un aditamento quirúrgico. Una vez colocado ya no habrá necesidad de removerlo. Y transcurrido unos 2, 3, 4 meses, cuando llegue el momento de la osseointegración, pues ya estaremos trabajando a un nivel más gingival, con un tejido totalmente maduro y cicatrizado, al que no tenemos que entrar crestalmente para acceder a nuestro implante. ¿Sí? Desde el punto de vista de la planificación, no importa si yo utilizo cirugías totalmente a mano alzada o freehand, siempre tendremos que tener algún tipo de información o de guía, aunque no sea cirugía guiada, pero voy a utilizar el elemento, la palabra guía, al momento de nuestra cirugía. Si vamos a hacer un caso de arcada completa, como estamos viendo ahora en pantalla, pues tendré que tener ciertas herramientas que me permitan entender o que me permitan ubicarme al momento de realizar una cirugía de implantes. Hace 50 años el éxito de un implante dental era la osseointegración. Hoy por hoy la osseointegración está casi dada por sentada, si bien entendemos que hay diferentes calidades en esta osseointegración, tanto desde el punto de vista de la velocidad como de la cantidad, siempre se va a dar, o en la gran mayoría de los casos se va a dar, incluso con implantes como hace más de 50 años, con una superficie totalmente pulida. Pero hoy por hoy el éxito ya no es la osseointegración únicamente, sino es la calidad o el resultado final protésico que tendrán
nuestros casos. Y para eso la posición representa una de las variables más importantes en nuestro tratamiento. El uso de estas herramientas, por ejemplo, una guía de All-on-4 para, digamos, controlar angulaciones, o una prótesis o un transparente para entender dónde va un segundo premolar, qué es vestibular y qué es palatino, serán necesarias. Y aunque no hagamos una cirugía guiada con una guía restrictiva, si yo ya hice una planificación profunda, no solo un diagnóstico, si yo hice una planificación, una conciencia, y ya vi por varios minutos, de forma detenida, pausada, qué es lo que quiero reproducir, será más fácil lograrlo y se vuelve al menos mentalmente una cirugía guiada. Si yo voy a un procedimiento clínico de las características que estamos viendo en pantalla y pretendo empezar a tomar decisiones intraoperatorias, lo más probable es que lo que yo pensaba que iba a ser un resultado ideal no pueda lograrlo porque no empiezo de una base ni siquiera en la mente. De tal forma que si yo ya tengo una idea de lo que quiero conseguir, valga la redundancia, será más fácil lograrlo. Y puedo enfocarme, insisto, en las problemáticas o en las vicisitudes normales que representa un procedimiento quirúrgico de arco completo, pero no en la toma de decisiones de mediciones y de distancias. Por ejemplo, aquí estoy usando la presencia de los alvéolos del paciente para entender cuál es la posición de un segundo premolar, cuál es la angulación y cuál es el punto de entrada. Si yo ya sé que para esquivar el mentoniano debo de entrar en cierta posición, a lo mejor 5 milímetros distal al premolar o al alvéolo presente, pues yo ya tengo una información virtual que puedo ver físicamente. Ese alvéolo está presente tanto en la tomografía como en la boca del paciente, y puedo entrar sin tener que estar tomando 60 radiografías para entender cuál es la ubicación de cierta estructura anatómica. Vamos a un caso un poquito más completo. Por ejemplo, aquí este paciente tiene lo que hoy representa la gran mayoría de mi práctica profesional, una dentición terminal. Y tenemos pacientes dentados, tenemos pacientes dentados, pero ese término dentición terminal sí que sitúa a muchos de las realidades de nuestros pacientes, y a veces hay que tomar decisiones que son fuertes, pero con un beneficio al final del día muy grande para nuestros pacientes. Entonces, hacemos una planificación de nuevo, tenemos un software donde vamos a poder operar virtualmente a nuestro paciente. ¿Okay? Vamos a poder elegir la posición dental, vamos a poder elegir la posición protésica, vamos a poder entender la ubicación de nuestras estructuras, elegir el tamaño de nuestros aditamentos protésicos, no elegir un implante, no elegir una fijación, elegir el mejor implante, el mejor tamaño y el mejor diseño para cada una de las posiciones. ¿Okay? Si estamos pensando en un paciente de una edad intermedia, en este caso menor a 60 años, en el que si bien hay órganos dentales múltiples en muy malas condiciones, pero en el paciente sus órganos dentales son los que vive en el día a día, y que si bien está dispuesto a extraerlos en busca de un bien mayor, yo tengo que entender que ese bien mayor y esa responsabilidad que tengo para poder hacer un procedimiento en el que se hagan implantes inmediatos, es decir, extracciones, colocación de implantes y también una carga inmediata, pues eso requiere, o el margen de error en este tipo de casos es muy bajo. ¿Okay? Si no elijo la fijación correcta, probablemente el tratamiento en unos meses sea exitoso, pero la carga inmediata lo más probable es que esté fuera de plática. Entonces hay que elegir con mucha precisión y tomar las mejores decisiones para lograr lo que estamos pensando como éxito inmediato. Tenemos aquí una planificación en el maxilar inferior, una planificación en el maxilar superior. Y si yo quiero lograr estabilidad primaria
en un caso con un hueso tipo 3, 4, 240, 200 unidades Soundfield corticales muy delgadas, pues que necesito lo que Brånemark dijo el día 1 que acuñó el término de osiointegración, que uno de los requisitos principales era el anclaje bicortical. Hoy por hoy, con nuevos implantes, esto ya no es una norma, digamos, primaria, pero en casos de hueso suave, como el que estamos viendo, sí que lo es. ¿Okay? Entonces necesito un implante que tenga un anclaje bicortical, necesito un implante que permita llegar a una posición con menos fresado del que debería llevar por su diámetro. En este caso, a lo mejor son implantes de 4.3 en el que el fresado va a ser de 3 milímetros. ¿Okay? Pero necesita cierto diseño nuestra fijación para llegar a su posición teniendo tanta discrepancia en el tamaño del fresado del lecho óseo versus el tamaño del implante. ¿Okay? Hacemos procedimientos. Siempre creo que al haber visto antes, puedo hacer procedimientos que no son mínimamente invasivos, pero sí son menos invasivos que si yo tengo que hacer grandes extensiones en nuestros colgajos para poder ver y para poder tratar de entender la anatomía del paciente que no me preocupé por ver antes. ¿Okay? Insisto, decisiones como las que vemos en la tercera imagen del punto de entrada para un implante con respecto a una estructura anatómica, puedo tener referencias virtuales que después se entienda en su anatomía física. ¿Sí? Colocamos implantes, estamos colocando implantes Nobel Active, Nobel Biocare Active, con esta nueva superficie TAI Ultra. TAI Ultra es una evolución natural de su superficie anodizada, tiene diferentes comportamientos en los 3/3 del implante, teniendo una prioridad en la parte cervical en la prevención de la periimplantitis, siendo una superficie no porosa, y un poro mucho más grande y rugoso también a medida que nos acercamos al ápice. ¿Esto en qué se traduce? En una osiointegración de mayor calidad y también de mayor velocidad. ¿Cuándo es clave? Pues siempre queremos ese tipo de características, pero se vuelven prioritarias, se vuelven muy importantes en casos como el que estamos viendo en pantalla, en el que la osiointegración rápida, en que una osiointegración, en el que una osteoconducción de nuestro implante permita que nuestra curva de estabilidad entre lo mecánico y lo biológico se mantenga siempre en niveles altos, debido a que no toda la osiointegración será de contacto, habrá una osiointegración a distancia por la presencia de múltiples extracciones, pero también porque habrá una función inmediata a través de una carga inmediata, a través de una prótesis provisional fija con carga oclusal. De tal manera que a medida que yo pierdo esa estabilidad primaria, una osiointegración ya biológica, una estabilidad secundaria, pues quiero que llegue lo más pronto posible para mantener a nuestros implantes libre de micromovimientos que puedan derivar en una fibrointegración. Como les comentaba, entonces vamos a hacer una carga inmediata, es algo en lo que creo firmemente, la literatura lo avala. ¿Sí? Creo también que es un punto importante en la toma de decisiones para nuestros pacientes. Creo que es una característica de los protocolos actuales que permite al paciente tener una transición de una situación que por años pudo haber sido deplorable para ellos, incluso psicológicamente, a una situación, a un tratamiento, a un final que cumpla con las características estéticas y funcionales, pero que en el proceso no se vuelva un decremento, no solo desde el punto de vista social o psicológico al no tener dientes, sino también desde el punto de vista médico. Muchos de estos pacientes son de cuarta edad incluso, y no pueden estar meses, un año, no pueden estar en un tratamiento sin órganos dentales que les permita comer, porque no tienen la capacidad o sea, necesitan alimentarse y no pueden estar meses con una alimentación disminuida. Entonces, no es solo un tema de confort, sino también es un tema social que es parte de nuestra salud, y por supuesto también es un tema biológico y médico como parte de la salud física de muchos de nuestros pacientes. Y brincamos de una condición desfavorable, inflamatoria,
a una situación clínica transcurrido unos meses con una base firme, bien posicionada, que permita hacer el anclaje para nuestra rehabilitación final. ¿Sí? Encías o tejido blando en condiciones muy comprometidas, pero con la prótesis correctamente diseñada, los implantes, las superficies correctas, brincamos de lo que vemos del lado derecho al lado izquierdo de la pantalla, ¿sí? Con la encía queratinizada alrededor de nuestros aditamentos y protegiendo a nuestras fijaciones. Y brincamos de la situación de dentición terminal a un par de prótesis implantes soportadas sobre 4 implantes, una rehabilitación titanio composite. Tenemos un segundo escenario en el que pudiéramos vernos beneficiados. ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué más puedo hacer después de una planificación? Llevo años, Ricardo, haciendo planificaciones. Ya brinqué de un software de diagnóstico únicamente. Ya brinqué de ese visor que me entrega el gabinete radiológico, en el que puedo hacer ciertas mediciones. Ya brinqué de ahí. Ahora estoy utilizando un software de planificación, pero quiero dar ese siguiente paso en mis procedimientos. Y bueno, una de los hardwares que tenemos a disposición es la cirugía guiada, sin duda. ¿Qué me permite? Me permite tener una mayor relación entre la planificación y los resultados clínicos. Me permite, si así lo decido, hacer un protocolo de mínima invasión. Si no hago colgajos, pues el manejo de tejidos blandos será un poco más complejo. Creo que requiere una curva de aprendizaje. No creo en la cirugía guiada como método de iniciación necesariamente. O si lo es, debería de seguir los protocolos correctos en una curva de aprendizaje y, por supuesto, tener tasas de éxito equiparables si se maneja correctamente. ¿La cirugía guiada la podría utilizar en todos los casos? Sí. Creo que es de mucho beneficio cuando estoy pensando en situaciones comprometidas o que para mí son de reto. Oye, hay esta cantidad de hueso en esta zona, protésicamente es viable con respecto a la posición del implante, pero quirúrgicamente no puedo lograrlo a mano alzada porque hay una estructura cercana, porque si no lo logro, pues voy a tener un mayor cantilever, porque protésicamente quiero lograr una corona atornillada ideal. Entonces existen, si hay un reto quirúrgico, si hay un riesgo anatómico, es donde creo que el mayor de los beneficios se presenta. O, por supuesto, en el día a día, si quiero lograr que si en mis manos la relación que hay entre la planificación y los resultados clínicos son mejores con cirugía guiada, adelante, también es totalmente válido. Vemos casos como este, en el que hay que, por motivos protésicos, se va a perder un órgano dental 1.1, central superior derecho, el paciente se nos es referido. Y vamos a hacer la planificación del caso. Comenzamos simplemente con una planificación, eligiendo nuestra fijación. Pero ¿qué más puedo ver en un software versus un visor, a lo que llamo esos softwares más sencillos que no me permiten hacer tanta planeación? ¿Qué puedo ver? Pues puedo ver que la relación que tiene el implante, por ejemplo, con el agujero nasopalatino, que es una estructura que radiográficamente es prácticamente imposible entender qué relación va a tener finalmente con nuestro implante. Pues puedo ver, en este caso, por ejemplo, que hay un agujero nasopalatino de un gran volumen y que eso me va a obligar a distalizar un poco la posición del implante, lo suficiente para esquivar, digamos coloquialmente, al agujero nasopalatino, pero también lo suficiente para esquivar al órgano dental 1.2. ¿Y qué pasa? Si me acerco un poco más al agujero nasopalatino, probablemente no pase nada, pero voy a perder estabilidad en esa zona. Y si estoy pensando hacer un implante inmediato con una carga inmediata no oclusal, sin duda la estabilidad inicial es parte del importante, pues una variable a considerar de mucha importancia para el éxito del tratamiento.
Si además estoy pensando en hacer una corona atornillada, pues la posición en sentido mesiodistal y antero-posterior se vuelve más difícil de alcanzar clínicamente. Y si además conjuntamos a esto, que es un implante inmediato y que nuestra fijación estará anclada en más o menos 3 o 4 milímetros apicales, pues se vuelve una situación que en algunas manos será viable hacerlo a mano alzada o freehand, en otras el uso de una guía creo que tendrá una validez alta. ¿Sí? Entendemos la incidencia también a través de este estudio, que se analizan 1,200 casos, 1,200 órganos dentales para implantes inmediatos. ¿En cuántos de ellos podemos lograr una emergencia palatina ideal? ¿Y qué es una emergencia palatina ideal? Pues no demasiado hacia palatino, que nos obliga a engrosar la zona cervical palatina o lingual, pero tampoco demasiado cerca incisal, que nos obligue a adelgazar nuestro material de rehabilitación, no demasiado cerca de nuestra tabla vestibular, con el riesgo de tener una fenestración, ni demasiado cerca de la tabla palatina que nos lleve a tener una emergencia incorrecta en nuestro perfil anteroposterior en nuestra rehabilitación final. Entonces, decidimos, una vez hecho el primer diagnóstico, hacer un escaneo intraoral y puedo llevar una información extra o una capa de información extra a nuestro software y ahora colocar incluso aditamentos protésicos y comenzar una ingeniería en reversa. Es decir, este es el órgano dental que quiero tener, ya tengo incluso los perfiles, y de ahí vamos a colocar el aditamento protésico y del aditamento protésico coloquemos el implante en la posición final. Elijo aditamentos protésicos, elijo fijaciones, tamaños y hago una impresión 3D de una guía dentro de la oficina. Si hay una herramienta que ha cambiado mucho es pues, la combinación que tenemos de un escáner intraoral, nos toma 60 segundos escanear una arcada. Combinar esto con una impresora 3D, pues ha cambiado lo que antes eran 2 o 3 semanas. Enviar al paciente, o sea, tomar impresiones, que en un laboratorio se digitalice esa impresión y después enviar de forma centralizada a la impresión de la guía que llegara a través de un proceso de importación a México o a tu lugar de trabajo. Pues eso tomaba 2 o 3 semanas en la gran mayoría de los casos versus lo que puede tomar ahora media mañana o una mañana ya con la guía impresa. Entonces esto ha facilitado las cosas, ha permitido un ingreso masivo al mundo o a este tipo de protocolos, pero creo que hay que entender también que requieren cierta planeación, buscando, insisto, los mismos niveles de predictibilidad que tenía una cirugía a mano alzada. En este caso es una guía con arillos metálicos, son parte del proceso de precisión. Me gusta colocar pines de anclaje para que no haya vibración en la guía. Prácticamente siempre es posible hacerlo, incluso en situaciones unitarias, como estamos viendo en boca, siempre hay un pequeño espacio donde puedo colocar un pin. Permite concentrarse en el fresado sin tener que tener los riesgos de un movimiento expulsivo natural a un proceso de fresado, ya un roce y una vibración en la propia guía. Hacemos una extracción atraumática, hacemos nuestro fresado, vamos a colocar un implante Parallel, Nobel Biocare Parallel CC, es una conexión cónica, de nuevo el tratamiento TAI Ultra. ¿Por qué? Tiene grandes beneficios, pero específicamente para este caso, al igual que el pasado, buscamos una velocidad en la integración alta y una superficie o una zona cervical que tenga menores riesgos de perimplantitis o inflamatorios o mucositis en el mediano y largo plazo. ¿Okay? Cualquier pérdida ósea en el sector anterior significará un menor soporte para nuestro tejido blando y en consecuencia, independientemente de los riesgos al fracaso del implante, pues habrán riesgos estéticos inmediatos por recesiones en la zona vestibular o a nivel de papilas. ¿Okay? Colocamos nuestro implante, dejando un espacio tridimensional para nuestro gap. ¿Okay? Nos gusta injertar el gap, por supuesto. Colocamos un Shen injerto.
Y lograr esta posición tan precisa, al menos en este estudio de Joseph Kahn, de 1.200 órganos dentales, de 1.200 situaciones, solo fue posible en el 14% de los casos. Y esto estoy hablando de haciéndolo digitalmente dentro de un software. Ahora pensemos cuántas veces podré lograrlo yo haciéndolo a mano alzada y peor aún sin ningún tipo de planificación. Entonces, el que podamos o el que estemos en la disposición de terminar un caso no necesariamente es que la ubicación de esa fijación sea la ideal para nuestro paciente, para nuestro tratamiento. Haciendo un análisis retrospectivo honesto con nosotros mismos, pues preguntémonos cuántas veces nos hubiera gustado cambiar la ubicación en alguno de los sentidos de nuestros implantes. Y digo mucho, o hablo mucho hoy de nuestras fijaciones o nuestra posición quirúrgica, pero es que la ubicación tridimensional del implante, desde el punto de vista quirúrgico, será la base para el éxito protésico. Si yo no tengo una buena ubicación quirúrgica, ni que sea el mejor rehabilitador, voy a poder lograr una situación favorable para ese caso. Entonces, concentrarnos en lo quirúrgico me podrá planear lo quirúrgico desde un punto de vista protésico, me permitirá lograr las tasas de éxito que estoy buscando. ¿Y cuál es la herramienta que me permite tomar esas decisiones? ¿Cuál es la herramienta que me permite tener el control de las variables para elegir la mejor posición? Insisto, son los softwares de planificación. Y en base a esos softwares de planificación es que decidiremos si el caso amerita o no hacer una cirugía guiada o no. Pero creo firmemente que debería tener las herramientas para hacerlo cuando así lo requiera nuestra situación clínica, como en este caso en una posición muy precisa. Vemos la inclinación hacia distal que tiene el implante, y yo me pregunto si hubiera hecho esto a mano alzada, ¿hubiera inclinado ese implante? No, no, porque mi mente, mi educación, mi preparación me ha dicho toda la vida que coloque el implante lo más paralelo a los dientes vecinos. Pero aquí lo estamos a propósito inclinando para evitar una estructura como la es el agujero nasopalatino. Hacemos un procedimiento de carga inmediata no oclusal, a diferencia del pasado que era totalmente oclusal. Vamos a controlar nuestros perfiles críticos y subcríticos en el propio acrílico o PMMA, lo que estemos manejando. Y vamos a colocar la rehabilitación en boca que me permita que 3 o 4 meses transcurrida la osintegración ya estén maduros nuestros tejidos y listos para la rehabilitación final. Es parte también de los beneficios de la función inmediata, trabajar con unos tejidos mucho más maduros, acortar el tiempo de tratamiento, porque no es lo mismo preservar una papila que formar una papila. Preservar una papila, pues no toma un tiempo adicional, pero formar de nuevo una papila, si yo tengo las condiciones óseas y anatómicas que permitan la formación de esa papila, va a tener las mismas tasas de éxito, pero me puede tomar, según la literatura, hasta 1 año conseguir esa papila. Entonces, si yo le doy esa base en nuestro tejido blando a través de un provisional, pues ya no tengo que preocuparme 4 o 5 meses después para tenerla, empezar un proceso de maduración en ese tejido blando. Tenemos aquí nuestra rehabilitación provisional. Vemos como unos meses después la cicatrización y la estabilización de ese hueso está en muy buenas condiciones. El agujero nasopalatino apenas observándose, pero de gran tamaño, y vemos una posición del implante bastante favorable con respecto al mismo. Okay. Existen otras situaciones, de nuevo, de arco completo, en el que la cirugía guiada me permite otra vez alcanzar posiciones que quirúrgicamente a mano alzada serían difíciles, pero además dar un beneficio adicional a nuestro paciente, reduciendo la cantidad de estrategias quirúrgicas que tengo que realizar para llegar a un mismo resultado. Si vemos esta imagen,
yo podría decir de inicio, solo con esta información, 2 elevaciones de seno maxilar, meses de integración, posteriormente colocación de implantes y o carga inmediata de los mismos y otros meses después una rehabilitación final. ¿Qué información me falta? Me falta mucha información. Me faltan grosores de tejido duros y blandos. Me falta una información de la posición dental de la rehabilitación. ¿Dónde está un segundo premolar? ¿Dónde está un primer premolar? ¿Dónde está un central? Etcétera. No lo estoy viendo. Pero si yo me basara solo en esto, pues lo primero que haría sería citar al paciente para las elevaciones y poder empezar a reconstruir el maxilar para poder colocar implantes, si es que eso decido, una rehabilitación de implante soportada, para poder colocar implantes en el sector posterior que son inminentes o necesarios para reconstruir una arcada completa. Un seno maxilar bastante neumatizado. De inicio, insisto, me obliga a pensar en procedimientos de injertos óseos. Pero decido avanzar con esta planificación. El diagnóstico ya está hecho. Hay una neumatización. Veamos la diferencia en la elección de las palabras y la transmisión de esta información hasta incluso a nuestros pacientes. Es decir, el diagnóstico ya está hecho. Hay ausencia de órganos dentales, hay extrusión de órganos dentales, hay neumatización del seno maxilar. Podría incluso entender que una densidad favorable por la ubicación en el maxilar. ¿Okay? Hay un implante que está failing, o sea, tiene movilidad. Eso es el diagnóstico. Pero no es la planificación. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero planificar en el caso? Pues quiero planificar una rehabilitación de arcada completa. ¿Será que pueda hacerlo a través de uno de los protocolos que existe, como es el All-on-4? Pues dependerá un poco de la emergencia que tenga nuestros implantes distales. ¿Logran emerger en el segundo premolar? ¿Sí o no? Si no logran emerger en el segundo premolar, necesitaré hacer procedimientos de regeneración. No puedo saber si emergen en el segundo premolar porque no estoy viendo los órganos dentales. De tal forma que este tipo de decisiones será imposible de tomar en un visor. No es suficiente con conocer el largo y el ancho del hueso para tomar decisiones de esta naturaleza o de esta complejidad. Entonces, un software de planificación me permite, con un escaneado intraoral, como vemos en pantalla, insisto, eso toma 60 segundos y a lo mejor 2 o 3 minutos ingresarlo al software, me permite darle un clic o decirle al software, coloca los órganos dentales, y me coloca los órganos dentales. Y ahora veo que angulando a 45 grados los implantes en una situación que es, vamos a decir, rozando nuestra pared anterior del seno maxilar, pues puedo alcanzar a mis segundos premolares y por lo tanto únicamente tener un cantilever de 10 milímetros. Nuestra distancia P es favorable y decido, en lugar de elevaciones de seno maxilar, decido hacer un protocolo de All-on-4 que además me dará implantes inmediatos y carga inmediata. La transición será mucho más lineal para el paciente, pero veo que no voy a poder lograrlo, al menos en mis manos, con una cirugía convencional. Tengo que entrar en una posición no hay ni 1 milímetro de margen de error para evitar, o sea, digamos, para anclarnos en la emergencia canina sin perforar el seno maxilar y logrando el cantilever correcto. Entonces decido hacer una cirugía guiada, imprimimos una guía, incluso estamos utilizando combinación de protocolos, estamos utilizando implantes paralel en la zona del maxilar, o sea, el cuadrante 2 y los implantes de los centrales, y estamos utilizando un Active en el sector 1, donde se hizo la explantación. ¿Por qué? Porque es el implante ideal para el caso. En el caso de los implantes de los centrales era un hueso que estaba muy corticalizado, el paralel tiene menos compresión ósea, iba a provocar menos compresión, menos calor, y va a ser más fácil llevarlo a su posición. Y en el caso del cuadrante 2, porque la cercanía con la pared del seno maxilar me protegía un poco
a esa estructura ósea de un implante que tiene más, vamos a decir, más cortante en sus paredes, como es el implante del Active. Y elegimos un Active en la zona de explantación porque la disponibilidad ósea era mucho menor y el Active es un implante que comienza a anclarse desde sus primeras roscas con una compresión lateral, ya que en apical no iba a haber cero hueso, producto de la presencia de un implante que estaba ocupando ese espacio. Entonces, son ese tipo de decisiones las que me permiten, en casos de esta complejidad, hacer implantes inmediatos, hacer carga inmediata, pero con altos niveles de predictibilidad, dejando poca o ninguna toma de decisión para el momento quirúrgico, porque aunque yo quiera decidir, probablemente ya no tenga los implantes de los tamaños o de los diseños que yo requiera. Hacemos la impresión de la guía, hacemos una cirugía guiada y hacemos una carga inmediata de nuestro paciente. Se fue la imagen, pero bueno. También puedo hacer cirugías totalmente mínimamente invasivas, vale, la expresión medio rara, como en este caso. ¿Por qué? Por múltiples razones. Una, por simplicidad mía o del paciente. Otra, por alguna condición médica que tenga nuestro paciente, es decir, no puede ser sometido a grandes procedimientos quirúrgicos por un tema de sangrado, por un tema de riesgo de estrés, por un tema cardíaco, porque no quiero hacerlo bajo sedación, por alguna condición médica o bajo anestesia general por alguna condición médica. Entonces existen no solo causas de confort, sino existen causas médicas para realizar este tipo de procedimientos en los que todo se hace previamente, hay una inversión de tiempo previa grande y únicamente se traslada a nuestro paciente a través de guías y de prótesis que ya están prefabricadas en tiempos sillón que son generalmente menores a una hora. ¿Okay? Es un maxilar inferior muy atrófico, ¿okay? Muy atrófico. Tenemos un diseño de lo que queremos lograr a través de una prótesis total. Digitalizamos esta prótesis total. Aquí es una técnica de doble escaneo. ¿Okay? Los escáneres intraorales nos van a servir siempre que haya presencia de algunos órganos dentales, pero cuando sea el paciente totalmente déntulo, tendré que digitalizar la información, si es lo que estoy buscando, como en este caso, a través de una técnica que se conoce como la técnica del doble escaneo. Pero siempre doy el tip que si yo solamente quiero saber, por ejemplo, dónde está un segundo premolar, pues hagan la prótesis del paciente, hagan un huequito en oclusal en el segundo premolar y colóquenle un punto de gutapercha y lleven esa tomografía o lleven esa prótesis al gabinete o tomen la tomografía utilizando esa prótesis y van a entender dónde está el segundo premolar, y en boca podrán utilizar la misma prótesis para hacer el marcaje de la entrada del segundo premolar. Digo, es una forma muy rústica, pero nos permite trasladar información de un entorno virtual a un entorno físico, o en este caso físico a virtual a físico. Hacemos la planificación de nuestros casos o de nuestro caso maxilar inferior, colocamos los aros, son cirugías guiadas con aros metálicos, parte de la precisión de los casos. Y podemos obtener un modelo o un vaciado de la propia guía. Entonces yo ya tengo ahora un modelo físico con la posición final de los implantes sin haber colocado o sin haber realizado la cirugía. ¿Qué puedo hacer sobre ese modelo ya articulado? Pues puedo preparar la prótesis para la carga inmediata. Podría incluso preparar la prótesis definitiva. No lo hago porque la prótesis final tendrá un cantilever que la provisional o transicional no tendrá. Pero si quisiera, existe un protocolo para hacer la prótesis incluso final. Puedo recortar los cilindros temporales, que es parte del proceso o de la inversión de tiempo durante una cirugía de arco completo, digamos en su porción protésica. Entonces ahora tengo posiciones de multi-units, tengo cilindros temporales ya recortados, tengo una prótesis final lista o prácticamente lista, que es lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Yo podría hacer el arrastre final si quisiera en boca para controlar algunos temas que están
relacionados principalmente con la oclusión. Y transcurro de una posición o de una planificación virtual a una realidad clínica. ¿Sí? Para casos de arcada completa, me gusta utilizar implantes de un mínimo de 13 milímetros, que es lo que estamos viendo en pantalla. Pudiera utilizar en muchos de los casos de 15, dependerá de la cortical basal. Si yo ya llegué a una cortical basal con un implante de 13 y quiero atravesar esa cortical basal 3 o 4 milímetros, pues tendré que prestar de más con los riesgos de calentamiento que eso implica. Entonces, me gusta llegar a la cortical basal sin necesariamente atravesarla, sobre todo si el resto de la calidad ósea de ese maxilar es favorable. En ese tipo de casos, el riesgo es que, aunque es un procedimiento que el paciente tiene nulas o cero molestias, pues no deja de ser una cirugía en la que hay que tener cuidados postoperatorios, sobre todo con la alimentación. Entonces, enfatizo mucho en los pacientes que, aunque ellos sientan que no se ha hecho nada, pues hay unos implantes ahí que están en un procedimiento franco, en un proceso franco de osseointegración que requieren una alimentación blanda, estricta. Me gustó mucho oír de mi buen amigo Andrés Peñalba, caso de cigomáticos, como platicamos con las indicaciones para el paciente, que lo que podía comer es cualquier cosa que pudiera cortar con una cuchara de plástico. O sea, hoy puedo comer tal cosa, si lo puedes cortar con una cuchara de plástico, lo puedes comer. Entonces creo que es una explicación, me encantó, la verdad la frase le queda muy bien a los pacientes, se les queda muy bien porque luego el tema suave o duro o mediano se vuelve un poco ambiguo, ¿no? Y la alimentación de esos pacientes en el proceso, los 2 meses principalmente, es clave para el éxito del caso. Otra situación, un maxilar superior, un órgano, un implante ya colocado, con una fístula persistente, se hace un análisis tomográfico, que nos refiere al paciente y se ve que tiene un implante en una mala posición, tiene una fenestración vestibular. Decidimos hacer una explantación y colocación de implante. Entonces es un implante inmediato a una explantación con una carga inmediata. ¿Por qué? Porque el paciente ya tenía un perfil muy favorable formado y pensamos que es mucho más difícil conservarlo, mucho más sencillo conservarlo a tener que formarlo después de unos meses. Y por otro lado, para el paciente, pues que está viniendo de una situación compleja en la que hay que decirle que vamos a retirar el implante y volverlo a colocar, pues la transición de un elemento fijo, de una rehabilitación fija a otra rehabilitación fija, será mucho más psicológicamente más favorable que una transición fijo a removible a fijo. Entonces decidimos hacer un escaneo intraoral del caso, lo que estamos viendo en pantalla. Escaneamos nuestro perfil de emergencia también, que es lo que estamos viendo en pantalla. Y ahora tenemos 3 capas de información. Tenemos la capa de información del tejido blando, la capa de información ósea y la capa de información de lo que queremos lograr protésicamente, que es la propia corona del paciente. Vemos que tenemos suficiente hueso nativo para realizar un implante inmediato, que es lo que hicimos. Y platicando con el paciente, acordamos que la cirugía guiada iba a ser la mejor opción para él, para garantizarnos que la posición de lo planificado a lo realizado no vaya a incurrir en algún otro tipo de complicación en su posición final. Entonces, hacemos la impresión de la guía, podemos obtener a través de la guía también un modelo impreso con el cual, con la posición final del implante y sobre el cual podamos también realizar la prótesis provisional o transicional en PMMA fresada a través también de la planificación. Entonces, hacemos la explantación preservando todo el tejido óseo sin la utilización, por supuesto, de trefinas. Esto es el Implant Retrieval, que es de Nobel Biocare, es una herramienta que funciona
maravillosamente, que fue un game changer para los casos de explantación. Realmente esta herramienta me permite retirar el implante sin dañar el hueso circundante y permitiendo una colocación inmediata versus una trefina que seguramente terminará en una regeneración grande de esa zona. Hacemos el fresado a través de nuestras guías. De nuevo, vean, igual que el caso anterior, siempre hay algún espacio donde colocar un pin. El protocolo no lo dicta en casos unitarios, pero a mí me gusta hacerlo porque estabiliza de una forma bastante firme a nuestra guía. Hacemos la fabricación previa de nuestra prótesis provisional. Me gusta colocar estas especies de aletitas para cerciorarnos que la posición final sea la correcta y después obviamente se retiran para la colocación o el tiempo que va a estar en boca. Para los que hemos hecho este tipo de procedimientos, pues colocar el implante a lo mejor toma algunos minutos y la estabilización de la prótesis y el manejo de los perfiles muchas veces duplica o triplica lo que tomó en tiempo el implante. Si yo tengo esa prótesis prefabricada porque estoy viendo en el software de diseño el perfil y simplemente tengo que copiarlo dentro de la prótesis, pues sin duda tiene un beneficio alto. ¿Okay? Pues, la prótesis provisional colocada en PMMA. El día de la cirugía, una semana después. Y por último, soy un poquito más rápido, estamos sobre la hora. Por último, veremos lo que yo creo que es una excelente puerta de entrada para los que quieran ingresar al mundo de la cirugía guiada, que es las cirugías del primer vector. Es una guía que se utiliza únicamente para la fresa piloto y el resto del procedimiento se hace a mano alzada. Creo que es una buena puerta de entrada. Uno, porque no requiere de un hardware adicional, simplemente se necesita una fresa para hacer ese primer vector. Y segundo, porque me permite ir calibrando o ir avanzando dentro de mi curva de aprendizaje, pero viendo lo que está sucediendo en boca, ya que después de ese fresado necesitaré hacer necesariamente, en la gran mayoría de los casos, un colgajo para completar el tratamiento. También es una excelente herramienta cuando tengo que hacer grandes o cuando modificaré de una forma importante nuestro lecho óseo, necesito que hacer múltiples extracciones, pues hacer una cirugía totalmente guiada me implica un riesgo porque yo no sé si ese lecho óseo será el mismo una vez hechas las múltiples extracciones. Entonces, la cirugía de un solo paso me permite darme una primera posición, pero hacer pequeños ajustes con respecto a la realidad clínica que me encuentro en ese momento. Vemos un caso como este, en el que hay de nuevo una dentición terminal. Realmente son 2 o 3 los órganos dentales existentes, no suficientes para una rehabilitación fija de arco completo. Decidimos hacer un mock-up. Aquí en este caso puedo combinar estrategias. Aquí hay un encerado físico que yo puedo digitalizar a través de un escáner extraoral, y ese encerado físico también me permite hacer un mock-up en el paciente, con el cual yo decida si la realidad clínica final es lo que estoy buscando. Aquí vemos la posición de nuestros pacientes, entender si nuestros implantes tendrán características que son importantes, como la distancia P, como la distancia de los cantilevers, como la emergencia de los implantes. Se vuelve crítico dependiendo si tenemos una prótesis FP1, FP2 o FP3. Entonces, el ya saber y el tomar ya la decisión de qué tipo de rehabilitación voy a hacer al final. Estoy hablando de materiales, estoy hablando de diseño, si es FP1, FP2, FP3, insisto. Estoy hablando de si voy a hacer una reducción ósea, qué cantidad de reducción ósea voy a hacer en base a lo que va a ocupar o se va a necesitar para la rehabilitación. Estoy hablando de comunicación con el laboratorio. Yo puedo transmitir estas imágenes con un clic o con unas fotos, incluso unos pantallazos al laboratorio, para que él me diga si lo que está pensando también en requerimientos protésicos, inciso de materiales. Muchos de ellos tienen más conocimiento que nosotros en eso. Y es lo necesario, porque una vez colocadas las fijaciones ya no hay solución para la gran mayoría de los problemas que se pudieran presentar por falta de planificación. Vemos entonces aquí una guía impresa con sus aros
para las fresas de 2 milímetros, se hacen fresados de las posiciones de los implantes, se dejan los órganos dentales para fijar la guía, siempre es más precisa cuando es dentosoportada o dentomucosoportada, y una vez hecho los fresados, se hacen entonces las extracciones correspondientes y se utiliza la propia fresa o la propia guía para hacer la reducción mínima necesaria para nuestra rehabilitación final. Se colocan los aditamentos protésicos multillones y se colocan los implantes. Entonces ahora tenemos una cirugía que fue parcialmente guiada, pero con posiciones muy favorables. Sabemos que ese es el primer vector, el que dicta el 85% de la posición final de nuestro implante. Entonces tener un primer vector bien establecido me permitirá avanzar de una forma más precisa en las siguientes, en los fresados subsecuentes. Pero si hubo un cambio en a lo mejor en la pérdida o ausencia de una tabla vestibular posterior a una extracción, pues yo puedo a lo mejor torquear un poco más ese implante hacia palatino o un poquito más hacia distal, tratando de favorecer a lo mejor un proceso de oseointegración o tratando de llevar el implante un poco más profundo porque se perdió algo de hueso que virtualmente sí estaba, pero ahora después de la extracción ya no existe. Entonces, este tipo de guías parciales, vamos a llamarle, nos ayudan mucho en esa parte. ¿Sí? Vimos entonces el día de hoy 3 maneras de hacer las cosas. Las 3 pasaron por un procedimiento de planificación. Sería mi primer mensaje, mi primera conclusión. Existen diferentes caminos para llegar a un mismo punto, que es el éxito, que es la predictibilidad que todos estamos buscando, pero con ventajas muy precisas en cada una de las formas de hacer las cosas, también con riesgos, pero que todas partieron de una misma riel, como vemos en esta imagen. El camino de inicio fue la planificación. Les invito a los que no se hayan metido ese mundo a usar software de planificación. Hay muchísimos beneficios y a partir de ahí, cada quien en base a sus habilidades y a sus necesidades, y no solo a las propias, sino a las necesidades del caso, que es un elemento distinto, tomar las decisiones que me permitan llegar a ese objetivo que es el éxito de nuestros tratamientos. ¿Okay? Les agradezco muchísimo la atención y me quedo con ustedes si hay cualquier duda o comentario.